Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, vamos a continuar con la sesión de los organismos internacionales que dejamos la clase pasada. Y bueno, que precisamente tiene que ver con la funcionalidad de los organismos de carácter internacional. Bueno, fíjense, resulta muy coherente que la dinámica internacional, que la aparición y el desarrollo de las organizaciones internacionales precisamente junto al Estado, ¿no? Es decir, precisamente junto a los países en esta nueva dinámica de reordenamiento, y sin desplazarlo de la esfera mundial, se realice para desempeñar ciertas funciones y o competencias necesarias para la existencia y funcionamiento de la sociedad internacional, que no poseen una correspondencia territorial inmediata y directa. En otras palabras, la organización nace específicamente ante la necesidad de complementar y trascender las limitaciones de la división fronteriza y estatal del territorio, impone a los poderes de cada país. Lógicamente, la eficacia de una organización internacional radica preferentemente en su capacidad para desempeñar una adecuada función que motive en su constitución, y no tanto a la extensión del ámbito territorial en el que se desempeñan tales funciones. Así, por ejemplo, organizaciones internacionales en el ámbito territorial muy restringido, ocurre con Benelux, han organizado gozar de una organización de mucha eficacia y duración que otras muchas organizaciones con un área espacial mucho más extensa, como sería el caso de la OCDE, por citar un ejemplo de estas últimas, ¿no? Que esta básicamente logra medir el desarrollo económico de los países. Relevancia jurídica. Todas las organizaciones internacionales surgen de un acuerdo de voluntades, de una decisión común entre sus miembros fundadores, que trasciende los límites de los derechos y obligaciones, por ellos reconocidos como mutuamente vinculantes. Este acuerdo constitutivo adquiere también una eficacia jurídica frente a terceros, de acuerdo con un determinado ordenamiento legal específico. Esta doble relevancia jurídica interna y externa que muestra toda organización internacional constituye un elemento común a esta categoría de actores internacionales. Pero la relevancia jurídica no emana exclusivamente del acto constituyente de la organización, también deriva de sus actividades permanentes en el campo de las relaciones internacionales, de tal modo que la propia dinámica de las organizaciones internacionales es objeto de un tratamiento legal, tanto como nacional como internacional. Tiene tres tipos de ordenamiento, fíjense. Legal, nacional e internacional, al mismo tiempo que contribuye a producir modificaciones jurídicas más o menos profundas, que en pocas palabras implica que los países logren permitir en sus legislaciones concurrentes, en sus legislaciones normales, que pues permitan, en pocas palabras, la entrada en vigor de ciertos factores o de ciertos agentes. Entonces, estamos hablando de una oportunidad flagrante, una oportunidad de corte, um, pues hasta cierto punto, que tiene que ver con que tiene que ver con, ¿cómo explicarlo? Con, con una situación de legislar, no en base a solamente los países, sino de legislar con un carácter más, pues más profundo, y que tenga por objeto, ¿no? En pocas palabras, el poder
¿cómo explicarlo? El poder, ¿cómo llamarlo? El poder, tener un ámbito de aplicación legal y jurídico en las decisiones internacionales, pero sobre todo en las decisiones nacionales, que esto resulta pues un poco complicado también a la vez de entender, es decir, no es tan sencillo poder comprenderlo, pero de alguna forma pues implica que el ordenamiento tiene que ir poco a poco hacia las legislaciones locales. Ahora bien, es lógico que puesto que las organizaciones internacionales presentan notables diferencias, según se trate de organizaciones intergubernamentales o de organizaciones no gubernamentales, tanto en la composición de sus miembros como en sus competencias, también muestran un distinto alcance en su personalidad y capacidad jurídica. En términos generales, y salvo algunos supuestos excepcionales, podemos afirmar que mientras las organizaciones intergubernamentales poseen una relevancia jurídica internacional directa, tanto en lo relativo a su acto constitutivo como a sus normas internas y a las normas que regulan sus relaciones en otros actores internacionales, lo que las convierte en sujetos sometidos al derecho internacional público. Las organizaciones no gubernamentales y demás actores transnacionales gozan de una relevancia jurídica internacional indirecta, hallándose sujetas de modo inmediato o directo al derecho nacional imperante en cada uno de los estados en los que se encuentran implantados sus diversos miembros. La distinción que desde la perspectiva jurídica acabamos de realizar entre los distintos tipos de organizaciones internacionales no es tajante y absoluta, como tendremos ocasión de explicar más adelante. El mundo de las organizaciones internacionales es en la actualidad lo suficientemente amplio y complejo para que existan notables excepciones a este principio general, pero además tanto el derecho internacional como los ordenamientos jurídicos nacionales están siendo afectados por las actividades que están llevando a cabo las organizaciones internacionales, que están cambiando el panorama internacional, pero que al atravesar las fronteras e instituciones estatales están alterando muchas de las normas legales de estos. Surge así una relevancia jurídica derivada del hecho en el que, al trascender sus actividades, los límites fronterizos entre los estados provocan una colisión o conflicto entre los diversos derechos nacionales, a los que están sujetas sus secciones y organismos nacionales. Tales conflictos de competencias entre los distintos regímenes legales nacionales son objeto de una serie de normas y principios que configuran el derecho eh, internacional privado, que si bien no contemplan únicamente la actividad de estos actores transnacionales, es verificable la creciente incidencia de estos en el desarrollo de este derecho internacional privado. Todo ello además de su incidencia en la renovación de que se está produciendo en las últimas décadas en el derecho internacional público. Del análisis de estos cuatro caracteres generales apuntados podemos extraer una clara distinción conceptual y operativa de esta categoría genérica de actores y que denominamos organizaciones internacionales, sin perjuicio de las matizaciones que en posteriores capítulos realizaremos para los distintos tipos de organizaciones internacionales. Ahora, ¿cuál es la clasificación de estos organismos? ¿No? Que esto es algo muy importante. Bueno, ya vimos qué son, cuál es su importancia, cuál es su regulación, incluso de carácter gubernamental. Ahora veremos, en pocas palabras, cómo se clasifica. ¿Existe una clasificación de ello? La respuesta es sí, sí existe una clasificación de ello. Pero, por otro lado, he de manifestar que el simple hecho de la audiencia, de la, de la organización en sí, implica forzosamente eh, tratar de comprender el fin de estas, el objetivo de estas
de estas situaciones. Vean, el desarrollo del fenómeno organizativo internacional durante el siglo XIX supuso la coexistencia de organizaciones de diversa membresía y estatus jurídico, lo que llevó a la introducción de la primera distinción entre organizaciones públicas y organizaciones privadas, según existiese o no una participación de los estados, y en consecuencia que son reguladas por el derecho público o por el derecho privado, que esta es una de las clasificaciones por medio de las cuales logramos comprender la clasificación del derecho. Semejante clasificación, que todavía sigue utilizándose por la doctrina anglosajona, se mantuvo durante la etapa de la Sociedad de Naciones, al establecerse en el artículo 24 del Pacto de la Autoridad de la Sociedad sobre cuántas oficinas internacionales establecidas por tratados colectivos hubiesen sido creadas con anterioridad y salvo decisión contraria de sus miembros. Igualmente se reconocía la autoridad de la Sociedad de Naciones respecto de cualquier oficina o comisión creada con posterioridad a la constitución de la sociedad con objeto de contribuir a la resolución de problemas internacionales. Esta terminología deliberante ambigua, en la que no se distingue claramente a las organizaciones públicas y privadas, facilitará a la propia Sociedad de Naciones desarrollar vínculos con organizaciones internacionales de ambos tipos. El caso más significativo lo constituyó el compromiso asumido por la sociedad de apoyar el establecimiento y cooperación de las secciones nacionales de la Cruz Roja, organización internacional privada, que esto es algo muy importante. A veces se piensa, o teníamos la vaga idea, digo porque yo también cuando no conocía esto, que Cruz Roja en realidad era una institución de carácter público, ¿no? Es decir, una institución en donde pues teníamos ¿cómo explicarlo? Um, una situación verdaderamente compleja. Implica el que yo les decía, Cruz Roja yo pensaba que era de carácter público y por eso mucha gente tal vez no se quería ir allí, pero en realidad no. En realidad Cruz Roja pertenece al carácter privado y obviamente te van a cobrar por los servicios brindados, ¿no? O sea, no es, no es una institución de carácter público, sino completamente privado. Y fíjense que cuando logré comprender esto, pues me di cuenta también por qué mucha gente a veces no se quiere ir para allá, porque es una institución privada, muy, bueno, barata, en realidad es una institución barata, comparado con otras instituciones también de salud, porque eso habría que decirlo, o sea, eh, no estoy manifestando que, que no, que sea, pues que sea muy,
pues económica, ¿no? Porque esa es la palabra correcta, sería económica, pero de alguna forma, y bueno, ante ese estatus, pues bueno, no queda más que entender y comprender el por qué también la actuación en algunos casos es deficiente, ¿no? Hay una baja de recursos, pero al final de cuentas pues es un negocio. Fíjense, la clasificación de las organizaciones internacionales más difundida y aceptada en la actualidad es introducida por el propio texto constitutivo de la ONU, que en sus artículos 52, 53, 54, 57 y 59 hace referencia a organismos regionales y a los organismos especializados, señalando para estos últimos que serán establecidos por acuerdos intergubernamentales. Más adelante, al tratar de competencias, el Consejo Económico y Social, la Carta de las Naciones Unidas indica en su título, artículo 71, como una de las tales competencias que el Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo miembro de las Naciones Unidas. De la consideración conjunta de todos los artículos mencionados se desprende de la Carta una tipología de las organizaciones que distingue entre organizaciones nacionales, aquellas sometidas a la soberanía de un Estado, organizaciones internacionales, que pueden ser gubernamentales, organismos especializados o organismos regionales, y no gubernamentales. Esta tipología ha sido complementada por diversos autores como Trujol, Medina, Mesa, Merle y Bellas, mediante la incorporación de una categoría de actores internacionales con un creciente protagonismo en la vida internacional, a saber las empresas trans o multinacionales que pretendan o que presentan frente a las organizaciones internacionales apuntadas el rasgo distintivo de su finalidad lucrativa. Además, dado el carácter no gubernamental que es común tanto a las organizaciones internacionales no gubernamentales como a las empresas multinacionales, diferenciándolas de las organizaciones internacionales gubernamentales. Algunos autores como Trujol han considerado oportuno encuadrar en las primeras bajo una misma categoría denominada asociaciones internacionales y que nosotros preferimos denominar como actores transnacionales, para poner de relieve su carácter actorial y su dimensión trans o multinacional, con independencia de que posean una naturaleza agregativa, caso más frecuente entre la ONG e integradora M. La clasificación definitiva de las organizaciones internacionales que resulta de toda la exposición precedente la podemos esquematizar así: organizaciones internacionales gubernamentales, actores transnacionales, organizaciones internacionales no gubernamentales, empresas multinacionales. La continuidad e interdependencia entre las organizaciones internacionales, ¿no? A lo largo del presente capítulo hemos intentado poner de relieve que desde la perspectiva histórica o desde la perspectiva teórica, las diversas formas organizativas internacionales presentan unas causas y unos caracteres generales que les son comunes al tiempo que las singularizan frente a otro tipo de actores internacionales. Junto a esta perspectiva, hemos señalado algunos elementos diferenciales entre organizaciones internacionales, a partir de las cuales es posible fijar una clasificación y avanzar, como se verá en los capítulos posteriores. Y bueno, en este sentido, junto a esta perspectiva, hemos señalado algunos elementos diferenciales entre las dos clasificaciones.
Para fijar clasificación y avanzar, ¿no? Ambas dimensiones deben ser consideradas conjuntamente a la hora de apuntar a una teoría general de organización internacional, puesto que en realidad no son excluyentes entre sí, sino complementarias. A pesar de ello, la doctrina ha primado en sus estudios los aspectos diferenciales sobre los aspectos comunes a las distintas formas, ¿no?, de organización internacional, distanciándose de este modo de la realidad internacional que muestra una clara tendencia durante las últimas décadas a potenciar la vinculación o interdependencia entre las diversas organizaciones internacionales por encima de sus diferencias. Dado que este es uno de los ejemplos en los que la interferencia del derecho internacional público ha dificultado el desarrollo de categorías y conceptos propios de la ciencia de las relaciones internacionales, tal vez resulte oportuno recordar que también en el ámbito jurídico la realidad internacional ha determinado imponiendo modificaciones teóricas sustanciales. Esta imagen es una colaboración organizada entre individuos y entidades pertenecientes a distintos países. Concordaría con la nueva visión de un derecho no exclusivamente internacional, de un derecho transnacional, que en buena parte se va desarrollando a partir de relaciones jurídicas transnacionales entre grupos, sobre todo privados y semipúblicos, que tratan directamente entre sí. Friedman, desplegado de consumo de actividades que abarcan múltiples aspectos de la conducta humana, culturales, científicas, económicas, políticos, sociales, etc. Por tanto, se impone la necesidad de retener un nuevo fenómeno en conexión con el mundo de las organizaciones internacionales, a saber, el de su continuidad e interdependencia. Continuidad e interdependencia que podemos observar en relación con su proceso constitucional, con la composición de sus miembros, con la regulación jurídica o con las funciones desempeñadas en distintas organizaciones internacionales. Y bueno, básicamente, compañeros, como podrán darse cuenta, pues es un tipo de cómo una relación de organización internacional se va derivando, ¿no? Es decir, se pensaba con anterioridad que se tendría, por así llamarlo, um, regímenes muy, ¿cómo explicarlo? Muy generales, ¿no? Cuando hablábamos de organizaciones internacionales. Nunca se pensó, yo creo que estoy de acuerdo con eso, nunca se pensó que en realidad tuviéramos una organización internacional mundial. A mí me parece que de alguna forma se ha tratado de, se ha tratado de ir especificando, de ir abordando rubros en donde logremos comprender la naturaleza, el fin y el porqué de las organizaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, una muy, a lo mejor para nosotros hoy resultaría obvia clasificación, para aquellos años no la tenían de esa manera, era el tema de, era el tema de clasificar entre instituciones públicas e instituciones privadas. Y eso ya es un gran avance, vamos, estamos hablando de una situación que tiene que ver con la regulación, con la regulación de la funcionalidad entre entes de carácter público y de carácter privado, ¿no? Es decir, cuándo son gubernamentales y cuándo ya se tienen, en pocas palabras, que
se tienen que, son de carácter privado, buscan fines especulativos pero específicos, no comunes. Y eso da una problemática bastante importante, da una regulación también de carácter internacional fuerte, ¿no? Entonces, vean cómo es que se van dando estas paradojas y estas simetrías entre las diferentes organizaciones, ¿no? No todo, o no todo el tiempo fue lo mismo y no buscan el mismo fin, sino se van desarrollando en base a cómo van generándose las condiciones dentro del mercado, lo cual pues, resulta también bastante complicado de comprender. Pero bueno, vean esta situación, ¿no? Otro ejemplo, y nos dan más ejemplos, ¿no? De esta situación, fíjense. El fenómeno de la continuidad o interdependencia entre los diversos tipos de organizaciones internacionales se aprecia también en la relación con la composición de sus miembros. En algunas organizaciones intergubernamentales se admite, junto a los estados soberanos, que son miembros de pleno derecho. La categoría de miembros asociados reservada para aquellos territorios que no gozan de plena soberanía en el ámbito internacional al carecer de competencias para dirigir sus asuntos exteriores. Territorios bajo administración fiduciaria o un régimen colonial, el Estado Libre asociado a Puerto Rico, ¿no? Este es el primero, ¿no? Ustedes recordarán que Puerto Rico, pues en realidad pertenece al orden de los Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, las organizaciones tales como la OMS, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. También existen la OIG, ¿no? Que admitiendo como miembros exclusivos a los estados soberanos, atribuyen su representación ante la organización a organizaciones nacionales, públicas o privadas. Además de la representación gubernamental, el caso paradigmático, pero no exclusivo, de este tipo de organizaciones la constituye la Organización Internacional de Trabajo, OIT, ¿no? La OIT, eh, en cuya conferencia general y consejo de administración los estados participan a través de delegaciones tripartitas integradas por representantes gubernamentales, empresariales y sindicales. Por otro tanto, cabría señalar para la ONG, en muchas de las cuales, junto a los individuos y grupos privados como miembros de pleno derecho, figuran también en calidad de miembros asociados entidades públicas y organismos organismos u otras organizaciones internacionales, como ocurre con el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, que incluye junto a las secciones nacionales e internacionales a miembros colectivos, miembros individuales y a más de 45 gobiernos de otros tantos estados. Por ejemplo, destacable es el de la Asociación Internacional Permanente de los Congresos de la Carretera, en la que participan 5 organizaciones internacionales, 275 entidades públicas, 374 miembros colectivos, 565 miembros individuales y los gobiernos de 45 estados. La interdependencia entre las diversas organizaciones internacionales y los actores estatales y de aquellas entre sí se aprecia también respecto a las empresas multinacionales, muchas de las cuales poseen un carácter público y semipúblico debido no solo a la creciente intervención del Estado en la estrategia y actuación de tales empresas, sino incluso debido a la participación estatal exclusiva o mayoritaria en el capital de tales empresas multinacionales. En este tipo de empresas multinacionales públicas se ha desarrollado especialmente en aquellos sectores económicos que configuran el núcleo más desarrollado eh, más desarrollado, dinámico y rentable de los países, como ocurre con sectores como el de las telecomunicaciones, la informática o bien sectores económicos vitales para el Estado, como la industria petroquímica, el sector de comunicaciones y transportes, el sector de armamentístico, etcétera. Junto a estos fenómenos apuntados, se está asistiendo en la actualidad a la aparición de otras empresas cuya diferenciación respecto a otros tipos de organismos internacionales resulta cada vez más difícil y compleja. Se trata de los denominados, por ejemplo, autores como H. de Adam o Ben Jackie, establecimientos públicos internacionales y que podemos definirlos siguiendo a Adam de la siguiente forma. Un organismo de carácter especial dotado de medios y poderes propios y que con arreglo a un régimen internacional apropiado
presta directamente sus servicios a los particulares. ¿Y qué supone en primer término la constitución de una empresa? De acuerdo con esta definición, podemos señalar tres elementos característicos de este tipo de organizaciones internacionales, que se sitúan a medio camino entre las organizaciones internacionales gubernamentales y las empresas multinacionales. Una estructura empresarial con recursos propios y fines lucrativos, un estatus y actividad internacional regulado por el Tratado Interestatal, una inmediatez en la relación entre el establecimiento público internacional y los usuarios de los servicios o actividades que desarrolla. Entre los diversos ejemplos significativos de establecimientos públicos internacionales podemos mencionar la Sociedad Europea para el Mantenimiento del Sistema Ferroviario, que en este es Eurofima, una organización de carácter internacional. Y bueno, que bueno, ha tenido pues también otro tipo de efecto, fíjense. Y el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares o las entidades binacionales de Itapú y Yacirreta, constituidas por sendos tratados concluidos por Paraguay con Brasil y Argentina. La consideración de estos establecimientos públicos internacionales nos introduce directamente en el análisis de solapamiento o superposición que se produce entre las distintas formas de organización internacional desde una perspectiva estrictamente jurídica. En efecto, la aparición de nuevos modelos de organización internacional y su creciente incidencia en el mundo de las relaciones internacionales está cocinando la génesis de nuevas normas de derecho internacional, transformadoras de un derecho internacional público de corte tradicional y estatalista, en el que las nuevas realidades y actores transnacionales se encuentran en una especie de difícil encuadramiento. Ahora, vean esta situación, ¿no? Como podrán darse cuenta, genera muchas o múltiples complicaciones en realidad, ¿no? Estamos hablando de una situación bastante conexa. Bueno, vamos a bajar un poco más. Vean esta parte, fíjense. La concesión, fíjense, ya hemos visto que la propia Carta de las Naciones Unidas se admitía un principio normativo en el que se quedaban reguladas las relaciones entre el Consejo Económico y Social de una parte y los organismos internacionales no gubernamentales de otra. A ello había que agregar la regulación de ese mismo órgano de la ONU con ciertas organizaciones intergubernamentales, denominadas organismos especializados de las Naciones Unidas. La concesión por el ECOSOC del Estatuto Consultivo a ciertas ONG ha contribuido a potenciar que en la misma línea varios organismos especializados hayan atribuido el estatus consultivo a aquellas ONG con una destacada participación internacional en actividades coincidentes con las desarrolladas por estos organismos internacionalizados. Tal es el caso de la UNESCO, la OIT o la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, existen normas internacionales directamente aplicables a la constitución y funcionamiento de cierto tipo de empresas multinacionales. Entre ellas podemos citar la decisión número 24 del Pacto Andino, regulada por la actuación de la EM en materia de inversiones y transparencia tecnológica. Análogamente, se inscriben en esta línea las diversas normas comunitarias en virtud de las cuales los procesos de función o concentración de empresas al cual que las alianzas de estas empresas establecidas entre distintos países de la Comunidad Económica Europea o entre filiales de una misma empresa deben someterse a una autorización previa a la Comisión siempre que se pueda poner en peligro el principio de libre competencia, todo ello para no mencionar los proyectos de normas comunitarias regulatorias y figuras de sociedad anónima europea y la Sociedad Europea de Responsabilidad Limitada. Es obvio, a la luz de los ejemplos mencionados, que el criterio delimitador de las distintas figuras de la organización internacional, a tenor del derecho regulador de las mismas, presenta todavía una cierta validez teórica, sin que, sin embargo, no está exenta de excepciones fisuarias que deben hacernos recapacitar sobre la necesidad de no petrificar u obstaculizar ese criterio. Finalmente, las distintas formas de organización internacional suelen diferenciarse atendiendo a la naturaleza de funciones que desarrollan de la sociedad internacional desde una perspectiva que suele distinguirse a aquellas entidades o actores con finalidades y funciones no lucrativas, de aquellas otras cuya funcionalidad económica está presidida por la búsqueda de la máxima rentabilidad y beneficio, empresas multinacionales.
la existencia de organizaciones intergubernamentales que surgen ante la necesidad de propiciar la colaboración económica entre los Estados miembros e indirectamente mejorar su nivel económico, expresando en términos del PIB, ¿no? Producto Interno Bruto, o de su balanza de pagos, constituye de por sí una crisis de tradición distinguida apuntada. Si consideramos organizaciones como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, o la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA. No podemos excluir la funcionalidad económica del ámbito de las OIG. Tal vez uno de los casos más representativos de esa tendencia la constituye la Comunidad Económica Europea, la C, que para ser sinceros, chicos, esta C está teniendo modificaciones importantes. Muchos no, en realidad no se atreven a hablar ni a decir nada acerca de estos fenómenos, pero, y aquí vendrá un pero, lo que estamos teniendo es que, en pocas palabras, lo que estamos teniendo es una situación eh, que implica básicamente el rompimiento tal vez de la Unión Europea. Fíjense, Europa sí ha tenido complicaciones económicas bastante importantes. Desde mi punto de vista, podremos decir que podemos decir que el rompimiento europeo viene en un sistema en cadena de las complicaciones del Brexit y de las complicaciones de España y de las complicaciones de Alemania que ha caído en estancamiento y de las complicaciones también ¿cómo explicarlo?, de Grecia, ¿no? Entonces, bueno, ahí en este caso el texto se queda un poco corto, pero habría que esperar qué es lo que resulta en estos casos, ¿no? Este análisis no es exclusivo de las organizaciones intergubernamentales, también cabe referirlo a las ONG, ya que muchas de tales organizaciones surgen con el propósito expreso de promover una mayor cooperación económica entre sus miembros privados y por tanto de beneficios a través de una creciente participación en el comercio internacional o en el flujo financiero mundial. El Instituto Internacional de Cajas de Ahorro, la Confederación Europea de las Industrias de Madera, Consejo Interamericano del Comercio y Producción de Asociación Internacional de Aseguradores, son todas aquellas organizaciones no gubernamentales de claro contenido y funcionalidad lucrativa para sus miembros. En sensu contrario, o contrario sensu, no cabe desconocer la importancia que para la creación y funcionamiento de las empresas multinacionales poseen consideraciones de naturaleza no estrictamente lucrativa. Por ejemplo, la investigación y desarrollo tecnológico es uno de los elementos más característicos y vitales de las empresas multinacionales. Al propio tiempo, sus efectos en el ámbito de las relaciones sociolaborales, ideológicas y culturales no son en absoluto despreciables a la hora de valorar la existencia y una actuación de tales empresas. La trascendencia de empresas como IBM o la Philips o su contribución al avance tecnológico solo es comparable a la labor de organizaciones como la UNESCO. Más significativos son los supuestos de los establecimientos públicos internacionales cuyo verdadero origen hay que encontrarlo en la necesidad de expresar o de prestar ciertos servicios internacionales
directamente hacia los usuarios. En resumen, en pocas palabras, esto tiene que ver con el resumen, la dinámica de la organización funcional que tiene que ver con los